Maga Caballero, mi reina, ¿cómo estás? Disculpame, te hice esperar y se cortó, muñequita. ¿Cómo estás? Muy buenos días y normal, digamos. Comentame, mi amor, en qué guiriría estás metida una vez más. Eso te pasa porque sos muy linda, mi amor. Comentame todo, ¿sí? Y la verdad no puedo darte demasiados detalles porque lastimosamente todavía tengo prohibido dar nota a absolutamente nadie, pero como tengo cierto cariño al canal, obviamente accedí a explicarles por lo menos que no voy a poder brindar demasiados detalles de lo que ya saben. Bueno, comentame lo que pasó, podés eso, ¿verdad? Y nada, creo que todos ya manejan la información de que la discusión que tuve con mi ex novio en realidad es, y nada, que se embocó en una... Ya, perfecto. Y bueno, ¿y cuál es tu situación ahora? Y ahora mismo ya se firmó la resolución y tengo una fianza de 50 millones de guaraníes. Sí. Más ahora mismo no me viene la palabra, pero tengo que estar acá, viniendo a firmar y haciendo las cosas, no puedo consumir alcohol ni nada, un montón de cosas que tengo que cumplir. Maga, te pregunto, ¿tenés libertad ambulatoria, eso, verdad? Sí, tengo libertad ambulatoria. Cada 3 al 5 tenés que ir a firmar. La verdad que no leí muy bien lo de la resolución porque de eso se encargó mi abogado, pero ya puedo ir hasta la comisaría ahora, retirar mis cosas y poder estar en libertad tranquilamente. Perfecto, eso eso ya significa que podés ir, que esta tarde yo te voy a ver en el programa. Sí, esta tarde voy a estar y va a ser realmente el único medio en el que voy a contar absolutamente todo con lujo de detalles de lo que pasó. Bueno, ¿y lo que pasó con el taxista? ¿Tuviste oportunidad ya de hablar con él? No, él no pudo o no quiso comunicarse con nosotros en ningún momento, pero mi mamá lo que sí hizo fue asistir al lugar una hora después de lo ocurrido, que fue ya en emergencias médicas. Se hizo cargo de absolutamente todos los gastos, dejando constancia de su participación ahí, de no dejarle en bola a él y nada, o sea, en ningún momento hubo una desatención ni una omisión de auxilio. Y eso es lo que quiero que quede claro. Yo no huí por verle a él, porque yo en ningún momento le llegué a ver al taxista, porque si yo lo hubiera visto jamás me hubiera ido. Claro, y entonces... Yo me enfoqué en la discusión que yo estaba teniendo con mis novios y cómo se abalanzaron policías. Lo único que yo vi fue el policía, o sea, el guardia de seguridad del shopping, que me asusté porque pensé que me podrían hacer daño por la cagada que me mandé y para resguardarle a él ya de todo lo que pasó y ya tratando de bajar un cambio de mis nervios, le subo a él a la camioneta y le llevo. Claro, y bueno, esta pregunta es muy obvia, ya está sin novio, ¿verdad? No, en ningún momento yo no éramos novia, de hace 3 meses que nosotros no tenemos absolutamente nada, o sea, lo que pasó ahí fue una discusión casual, es más, nos encontramos ahí por casualidad, nosotros ni siquiera llegamos juntos ni nada. Bueno, muñeca, te voy a ver hoy, ahí en tu programa va a ser todo tu descargo. Así mismo, a las 17:30 horas por Canal 13. Un beso, mi amor. Gracias, mi querida. Chao, chao. Adiós, mi amor. Me encantó. Ella tiró su chivo en la hora del programa. Pues está bien. Maguita Caballero. Tan linda, pero ay, cada quilombo que se monta esa niña. Bueno, aquí...